Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Soy su amigo Juan Negrete y es un gusto y un privilegio, como todos los días, estar con ustedes platicando de temas diversos, muy importantes del mundo jurídico, que pues nos hace bien a todos los que nos dedicamos a esta bonita materia y a los que no, también nos sirve mucho porque pues es como vamos aprendiendo todos nuestros derechos y obligaciones. El día de hoy estoy sumamente contento ya que realmente contamos con la valiosa presencia y estamos de manteles largos porque el especialista de hoy, aparte de que es un gran abogado, pues es Puma de corazón. Él es a sangre azul y oro, como todos nosotros, por lo cual siempre es un gusto platicar con un hermano de universidad. Él es el maestro Enrique Ignacio Urbina Vado, abogado en Urbina y Urbina, que es un despacho muy prestigiado en diversas materias, sobre todo en el tema que vamos a hablar, que es derecho migratorio o derecho de migración. Déjenme decirles que, como les decía, él es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con un Legal English Seminar por Legal East International Inc., cuenta con formación en técnicas de negociación entre vecinos y desarrolladores inmobiliarios por la Universidad Panamericana y también ha participado en el tercer encuentro internacional de la AMPI. Pertenece a la Asociación Mexicana de Abogados, a la Asociación Nacional de Abogados, es miembro y consultor de la Cámara de Comercio de Mexicano-Argentina, en Spanish Business, Partner Comunicaciones, y pues vaya, realmente en esta firma pues se ha desempeñado como uno de los más grandes abogados con práctica no solo en México, sino también en San Antonio, Texas. Y pues realmente no quisiera yo agotar el tiempo del maestro para hablar de este tema. Muchas gracias, sea bienvenido. ¿Cómo se encuentra, querido maestro Enrique? Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días a ti, muy buenos días a todo tu auditorio y me da muchísimo gusto estar en Rutas y Retos de la Legalidad. Muchísimas gracias y también la verdad es que me siento muy contento, como bien dices, de estar en contacto con nuestra Facultad de Derecho, con nuestra UNAM. Es verdad, soy Puma y la verdad es que sí, me siento muy contento de poder estar en contacto con todos ustedes. Así que lo agradezco muchísimo y fascinado de estar acá platicando un rato con ustedes. Muchas gracias, maestro, y estamos igual de felices y qué bueno que se den estos encuentros y sobre todo nuestro auditorio lo va a agradecer mucho, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido, un tema que no cualquiera conoce, no cualquiera maneja y a veces hay muchas dudas respecto a este tema, el famoso derecho migratorio, que es inclusive a veces hasta una materia que a veces quisiéramos cursar en las academias y a veces no hay en el plan de estudios o no se ha configurado como tal. Por lo cual me gustaría hacerle una primera pregunta y esta es, ¿cómo debemos entender al derecho migratorio? Maravilloso. Bueno, a ver, finalmente yo lo pondría así. Si lo ves desde el punto de vista jurídico, tendríamos que ponerlo dentro del derecho administrativo, porque al final lo que te va a regular es, hoy en día tenemos una ley de migración, la Ley General de Migración, que a su vez tiene su propio reglamento. Anteriormente lo que teníamos era la Ley General de Población. En el 2012 se publica, a finales de 2011, 2012, se publica una nueva ley, se genera el reglamento por parte del Ejecutivo y más o menos a principios del 2013 ya entra en vigencia. Cuando digo más o menos es porque la verdad es que fue bastante complejo. Estás hablando de que durante muchísimos años estuviste siempre a través de una ley general de población y después ya entras en una ley totalmente nueva con procedimientos totalmente nuevos. Entonces era realmente un tema muy, muy complejo y digo, para que te des una idea, encima tenías un cambio de gobierno ahí, un cambio de ley, un cambio de reglamento y un cambio obviamente de personal, porque tenías presidente nuevo, secretario de gobernación nuevo, comisionado nuevo y de ahí hacia abajo.
Entonces, la gente que iba a llegar normalmente no iba a tener experiencia en temas de migración. Y encima iban a empezar a aplicar una ley que no habían tenido mayor conocimiento y un reglamento en el cual no habían participado ellos. Porque pues, normalmente, como bien sabes, la ley se hace en el Congreso, pero quienes hacen los reglamentos son las personas que van a participar en ellos. O sea, me refiero en este caso al Poder Ejecutivo y ahí en cada una de las áreas. Y eso era lo que lo hacía interesante. Y luego también tienes como supletorio, cuando las cosas no están muy claras en la Ley General de Migración, tienes a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En todo aquello que no esté suficientemente claro, entra de manera supletoria. Entonces, lo tendríamos que, sin duda, poner como parte del derecho administrativo. Desde el punto de vista jurídico, lo vería así. Obviamente con sus diferencias, y es parte de lo que vamos a platicar. Perfecto, y vaya que es una buena introducción. Por ejemplo, ¿podríamos hablar que existen sujetos de derecho migratorio? A ver, sí, principalmente se trata de las personas, ¿ok? ¿Cualquier tipo de Eh, persona? en este caso me refiero que al final, si bien puedes hablar de que hay una empresa que es la que va a contratar y de que hay un tema en donde hay acuerdos y hay una serie de cosas, la parte sustantiva acá es siempre la persona. Okay. La persona que va a ser sujeta del derecho, obviamente, de la regulación migratoria, de la protección y de, obviamente, del poder ejercer esos derechos que te da el país, en este caso México, para poder residir en él. Entonces, yo lo vería en ese sentido. Sí tiene esta nueva ley, bueno, ya ni tan nueva, pero la última legislación sí tiene un enfoque que trata de buscar derechos humanos y sobre todo el tema que tiene que ver es que lo trató de hacer de una forma más sencilla y tratando de ver siempre el tema de la unidad familiar, cosa que no existía antes. Mira, me llegó a tocar, digo, te iré platicando siempre anécdotas del antes, del ahora y sobre todo para que te des una idea de lo complejo que podría llegar a ser. Me tocó, entre los primeros trámites que me tocó ver, era un ciudadano que tendría en ese momento 33 años, había nacido en Argentina y a los 2 o 3 años llegó a México. Entonces, culturalmente ese chico era mexicano. Pero nada más que resulta que estás hablando de alguien de 33 años que hizo toda su vida en México, pero que durante ese lapso hubo etapas en las cuales su documento migratorio se venció. Incluso se casó, incluso tuvo hijos y se le volvió a vencer el documento y por un tema meramente administrativo siempre volvía a terminar en una situación de irregularidad en su carácter migratorio. Y la parte que era terrible era que a pesar de que evidentemente no tenía acento argentino, sino acento mexicano, no tenía nada que ver con la cultura argentina, porque se había criado en México, y que tenía ya familia e hijos, le costaba trabajo ir a conseguir un empleo porque no tenía el documento migratorio y se volvía un círculo perverso en donde nunca terminaba. Y entonces lo peor es que le decía, bueno, pero tiene un hijo mexicano, y eso que te decía de acuerdo a la ley anterior. Hoy en día, en el momento que tú tienes un hijo mexicano, te dan esa posibilidad de que puedas inmediatamente acceder a una residencia. Entonces, esa es la parte que lo hace distinto y que, digo, le da un enfoque más humanitario. Más adelante, si quieres, también podemos hablar de casos en los cuales siempre escuchamos de una pátrida y normalmente dirías, bueno, pero ¿cómo una pátrida en pleno siglo XXI? Bueno, puede suceder y también te puedo decir que evidentemente cuando normalmente uno sabe de apátridas, que es cuando al final, en la mayoría de los casos, el país en el cual naciste desaparece y pasó. O sea, hace 30 años había una configuración de países en lo que era la Yugoslavia que hoy ya no existen. Entonces, te imaginas una persona que en su momento, cuando llega a México, el pasaporte con el que llegó era de la República Socialista de Yugoslavia y hoy en día ese país no existe. Entonces, tienes que hacer una serie de cosas o puedes quedar como una patria. Y así es, la verdad es que lo hace muy interesante, también lo hace muy dramático, porque te toca ver gente que no puede estar en cercanía o no puede residir en un país justamente por temas administrativos, por temas de regulación migratoria. Entonces, la verdad es que es bastante interesante
Y bueno, eso es lo que creo que es interesante compartir contigo y con todo tu auditorio. No, y vaya que es interesante. Entonces estamos hablando que pues este derecho migratorio de alguna forma busca o va dirigido a estas personas, como bien lo señala usted, que de alguna forma buscan resolver una situación de migración en nuestro país. Es decir, estamos hablando de personas que no sean de nacionalidad mexicana, sino personas que quieran residir ya en el país, ¿no? Es correcto, querido Juan. Mira, es muy simpático. Normalmente los mexicanos tenemos una mayor vocación de emigrar que de inmigrar. Ok. O tenemos mayor contacto, sobre todo con la gran comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, con la mayoría de nosotros, siempre cuando hablamos del tema de migrantes, pensamos en mexicanos que están saliendo. O últimamente pensamos en gente que viene de Centroamérica y que pasa por México o que se queda en el sur. Pero, fíjate, digo, con gusto te puedo decir que evidentemente México es un país que tiene mucha migración, inmigración, para hacer el caso concreto, y que dentro, si bien no somos países que fueron receptores de tanta gente como lo puede ser hoy en día Canadá o como lo fueron en su momento los Estados Unidos, países como Argentina, como Brasil, Uruguay, en donde su composición demográfica está compuesta, a la redundancia, por inmigrantes o por mucha gente que llegó de fuera. En México sí, finalmente sí tienes colonias y comunidades de otros países que te hace claramente saber que si no hubiera una reglamentación, todo esto sería muchísimo más complicado, sobre todo en días tan complejos en donde la identidad pues, claramente es sustituida, donde para hacer cualquier trámite te piden un documento oficial y demás. Todo eso es lo que va a tratar de regular el derecho migratorio y eso es lo que te va a ayudar. O sea, ese es un tema muy interesante. Ok. Podemos hablar que existen diversas calidades migratorias o diferentes estatus migratorios en el país o por la Sí, a ley. ver, antiguamente tenías tres que eran no inmigrante, inmigrante, inmigrado. Hoy en día tienes básicamente dos. Es visitante temporal o de residencia temporal o la residencia permanente. Ok. Después de 4 años llegas a la residencia permanente. Y creo que también importante sería decir que hay personas que a veces tienen un vínculo o en algunos casos tienen algún interés y llegan a otro estatus que ya es la nacionalidad, que es la naturalización, pero ya ese es otro tema. Entonces sí existen y complementando a tu pregunta, sería normalmente por qué la gente inmigra a México, hablando del caso concreto. O lo hacen por trabajo o por una relación familiar, porque tu esposo, tu esposa, porque tu novio, tu novia viven en México, o por un tema de estudios. Y lo simpático de esto es que muchas veces algunos que vienen a estudiar terminan residiendo en México, terminan haciendo su familia y terminan obviamente siendo ya parte del país, pero normalmente la gente radica en otro país, no solamente en México, por una de estas tres razones. O sea, o te vas porque te hicieron una oferta de trabajo, o te vas por un tema de familia, o te vas por un tema de estudios. Obviamente existen otro tipo de visas que tienen que ver con refugiados, que tienen que ver con cuestiones políticas, además, que también ha habido, y México en ese aspecto en el siglo pasado, pues bien lo sabes, recibió mucha gente en la época de Lázaro Cárdenas, tanto de la comunidad judía, de la comunidad española, especialmente republicanos, y ya en los 70s tuvimos una muy amplia recepción de ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, que venían huyendo obviamente de las dictaduras de Latinoamérica, del sur. Entonces, sí, ahí tienes un tipo de inmigración en donde no venían por un tema de trabajo, sino venían por un tema meramente de ideas o un tema político y llegan muchos en calidad de refugiados. Ese es uno de los temas interesantes. No representan ni siquiera el 15 o 20% de la gente que inmigra en México. Lo que normalmente tienes que ver en los trámites aquí en Ejército Nacional tiene que ver con gente que viene por trabajo. ¿Quiénes vienen por trabajo? Pues tienes mucha gente en transnacionales, en estas empresas, en donde de repente ciertos directivos son de otros países. Entonces tienes ya como un perfil muy claro. Sus familias, esposa e hijos o esposo e hijos,
porque también una parte que es muy interesante es que ya hace muchos años que quien hace a veces el trámite inicial es una mujer y ella es la que a través de ella viene el marido o su esposa, pues también tenemos una legislación muy incluyente. Y nada, o sea, eso es normalmente como vas a ver que llega la gente. Si te preguntas de dónde llega la mayoría de la gente hoy en día, sigue siendo con mucho Estados Unidos el país del cual inmigra más gente, pero tenés una gran comunidad estadounidense, la española que nunca deja de llegar, o sea, siempre es constante. La francesa, hay muchísima gente por las empresas francesas y por la comunidad francesa en México que sigue inmigrando, y también tienes comunidad argentina, comunidad colombiana, y en los últimos años ha empezado a haber una inmigración importante de gente de China. O sea, ya empiezas a ver que dentro de las estadísticas empiezas a tener también una inmigración. Eso normalmente en ciudades como México en el sur, pues evidentemente siempre vas a tener de los países hermanos de Centroamérica, vas a tener un gran porcentaje, y ya también va cambiando el perfil. No es lo mismo el tipo de gente o los trámites que tienes en ciudades como México, Monterrey o Querétaro, que lo que sueles tener en lugares como Playa del Carmen, Cancún, es otro perfil. Es un perfil más aventurero, más joven, y ahí Sí. es mucho más amplio. Así que bueno, hay de todo. No, pero vaya que acaba de hacer dirían, un ejercicio sociológico muy cierto, ¿no? Es decir, lo plantea usted y viene a mi mente que es verdad. O sea, como si está dividido a veces por zonas el tipo de personalidades y de edades de estas personas que emigran o más bien inmigran aquí al país, ¿no? Por ejemplo, decía usted que hoy por hoy hay dos calidades, que se busca la residencia temporal o la residencia definitiva. ¿Hay consecuencias de una y otra? Sí, a ver, la temporal, en su momento y con esta nueva legislación, te hacía que te da la opción de año con año renovarla, o podías el primer año renovarla una sola vez y después hasta el tercer año. Hoy en día lo que puede pasar es que aunque estés en la temporal, vas a tener que renovarla, ya sea año con año o si pagaste los derechos en el cuarto año. Pero esto implica que la tienes que renovar. Okay. Y después, en esa última renovación, pues será una especie de referendo únicamente para pasar ya a la temporal. Perdón, a la permanente. Y en cambio, la permanente ya no requieres de ningún tipo de renovación. Sí requiere de estar dando avisos. O sea, ¿qué avisos? Si te cambia de domicilio, si cambiaste tu estado civil, los tienes que avisar. No es tan complejo porque más que nada se trata de información que el Instituto Nacional de Migración debe de tener. Creo que es muy importante, y esto tiene que ver con tu primera pregunta, seguramente el tema de los sujetos de derecho o quienes participan. Es la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración está aquí en Homero, en Polanco, y ellos tienen a su vez delegaciones en cada uno de los estados, en una oficina de representación le llaman ahora, ya cambió el nombre, y es así como se maneja. Perfecto. En cada estado tienes una oficina principal, una oficina de representación, pero a ver, estados como Chiapas puedes tener 2 o 3 oficinas, o por ejemplo en el caso de Quintana Roo tienes en Playa del Carmen, tienes en Cancún, tienes en Chetumal y tienes por ejemplo en Cozumel. O sea, hay, según el estado y la cantidad de gente, tienes también en distintos lugares. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la residencia temporal, estamos hablando que aproximadamente en 4 años podría ya volverse la residencia definitiva, ¿no? La permanente, correcto, que Perdón, no permanente. significa, no, está perfecto, pero de definitiva permanente, no significa que con ello seas un mexicano más. Ese es otro trámite. Podríamos decir que uno de los efectos también de la residencia definitiva sea la naturalización, o para la naturalización se requiere otro término, otro plazo, o cuál sería el proceso. Y se lo digo por qué, porque normalmente siempre escuchamos en medios de comunicación, en cualquier lado, es que fulano de tal que viene de Perú, por ejemplo,
ya dice que ya se naturalizó, que ya es mexicano, que ya es mexicana y que por eso pues ya es su segundo país, ¿no? Dice. ¿Es verdad así? O sea, ¿sí pasa así o qué se requiere para llegar a esa naturalización? Que creo yo en muchos de los casos tal vez sea la finalidad última que buscan estas personas que tal vez ya no quieren regresarse a su país, ¿no? Sí, es un tema bastante interesante. ¿Por qué la gente se naturaliza? Ujú. ¿Cuándo se naturaliza? ¿Y qué es lo que obtienen al naturalizarse? Y yendo a tu pregunta de cómo llegas o cómo accedes a esa nacionalidad, te diré dos cosas. Para que cualquier extranjero que resida en México pida la naturalización, requiere de por lo menos 5 años de residencia. ¿Temporal o definitiva? De cualquier modo, normalmente te pasaría que tendrías 4 años de Ujú. ¿Temporal? temporal. O sea, te puedes usar lo siguiente, o sea, se abren muchas opciones, porque te puede suceder que seas una persona estadounidense y entonces llegaste a México y aplicaste el primer año como residente temporal. Ujú. A partir del cuarto ya puedes acceder a la definitiva y entonces esos 5 años tuviste 4 años una residencia temporal y un año la definitiva. Pero ¿qué sucedería si ese estadounidense estaba casado con una mexicana? Con esta nueva ley podría acceder a la residencia permanente mucho antes. Entonces ahí tendría una calidad totalmente distinta. Acá lo que sucede es lo siguiente, lo que te pide es 2 años de residencia, no importa de cuál, que sea residencia, ¿ok? Ujú. Temporal o, a ver, perdón, son 5 años. Sí. Ahorita te voy a decir por qué mencioné en 2 años. Ujú. Te pide 5 años de residencia, no importa si es temporal o si es permanente, ¿ok? Ujú. Ahora, tienes excepciones para disminuirlo. ¿Cuándo? Cuando estás casado con mexicano o mexicana, cuando tienes hijo o hija mexicana y cuando eres de un país iberoamericano. Esto, en el caso que tú mencionas, se ve muchísimo con los futbolistas, en donde de repente dices tal, sí, el mexicano y el mexicano. Entonces, hoy sucede que de repente estás en el medio de un partido y resulta que están personas de Colombia, de Argentina, de Uruguay, Perú y Paraguay, y resulta que al final, supuestamente extranjeros, hay nada más 3 en el equipo, cuando a lo mejor en ese partido están jugando, digamos, 17 personas, para no meternos en lío, no nacidas en México, porque al final son mexicanos. Ujú. Y ese es el tema importante, ¿no? Que también después podemos entrar en si hay mexicano de primera o de segunda, que seguramente puedes ver, si lo ves así, tan radical, sí podría decir que sí hay de primera y segunda. Yo creo que tiene que ver con otro tipo de temas que me gustaría también abordar. Sí, claro. Pero son 5 años, entonces, para la residencia. Cuando estás casado, cuando tienes hijos o eres de un país iberoamericano, se hace en 2 años. Y repito, no importa si es residencia permanente o residencia temporal. ¿Qué sucede y qué es importante también con esto? Que mucha gente que tú conoces que son de estos países iberoamericanos lo adquieren inmediatamente. Se no llevan ni 3 años y ya son mexicanos. Pero también quiero que sepas, como es un acuerdo iberoamericano y es internacional, aplica para todos. Si tú como mexicano te vas a vivir a Argentina, después de 2 años de residencia allá, también tienes derecho a la nacionalidad. Y si te vas a España también. O sea, España, por ejemplo, la gente de origen latinoamericano que vive legalmente 2 años en España, y de acuerdo a las condiciones y demás que te vayan a poner, después de 2 años pueden pedir la nacionalidad española. Entonces, eso es un tema interesante. O sea, no es un caso particular de México, sino es un tema de un acuerdo iberoamericano. Ok, esto no lo sabíamos, es muy interesante. Este acuerdo es un acuerdo, por así decirlo, que está plasmado tal vez en algún tratado o algo, o simplemente se entiende como ya un consenso No, entre... no, es un tratado. O sea, en este momento no lo tengo Ah, conmigo, sí. pero si alguien está interesado, se los busco y de verdad se los envío. Pero sí, o sea, normalmente lo que te va a suceder es que cuando inicies el trámite para la naturalización, te va a pedir cuál es la razón y uno de los campos que tienes que llenar justamente es el de
el que te indica si, por ser originario de un país iberoamericano. Ok, y por ejemplo, ahorita que lo refería usted, se me viene esta pregunta. ¿Habría alguna diferencia? No, más bien, sí hay diferencia, pero me refiero a que podría ser que una persona le sea más conveniente tener una residencia definitiva y nunca naturalizarse, o por qué, o cómo podría manejarse que alguien diga, sabes que yo no quiero ser mexicano, pero sí quiero residir definitivamente en el país. ¿Puede darse este supuesto? Sí, a ver, existen personas que normalmente deciden no naturalizarse a pesar de que ya tienen la intención de radicar de forma definitiva y permanente para toda su vida en México. Normalmente tiene que ver con gente que tiene una actividad política en donde de repente dicen, ¿sabes qué? Prefiero siempre tener el tema de la protección de mi gobierno. Porque también aplica al revés. O sea, si de repente tú tienes a una persona que es un activista, es de un país del que tú quieras, y resulta que llevó a cabo ciertas declaraciones, pues evidentemente ahí lo que va a suceder es que va a tener derecho, eh, va a tener derecho a la protección de su país. Sin embargo, cuando se trata de una persona que ya se naturalizó, pues el propio país, en este caso México, le puede decir que ya no tiene injerencia en otro país porque ya tiene que ser tratado, considerado únicamente como mexicano. Perfecto. Esto pasaba al revés. Antes del 97-98, cuando los mexicanos emigraban, que siguen emigrando, pero cuando los mexicanos emigraban a Estados Unidos, muchos de ellos después de algún tiempo se naturalizaban estadounidenses. Y entonces cuando venía algún tema de alguna vejación, algún maltrato y demás, y llegaba el cónsul mexicano a tratar de reclamar por ciertos derechos, pues los estadounidenses se volteaban y te decían, hey, ese ciudadano ya es estadounidense. Y entonces ahí venía un segundo punto, porque la Constitución de México antes del 98 te decía que si tú adquirías una segunda nacionalidad, entonces perdías la mexicana. Y entonces ellos mismos te decían, y además ya no es tu ciudadano. Oye, ¿cómo que no? Pues si él nació en México, tal. Sí, pero tu propia constitución te dice que si adquiere otra nacionalidad, ya pierde la mexicana. Hoy en día te podría decir que aquellas personas que llegan de otro país y se naturalizan mexicanos, México los va a considerar para nuestro país como mexicanos. Y ahí es cuando puedes decir, oye, pero entonces esa persona puede tener una doble nacionalidad, sí y no, no reconocida, digamos, del todo. Pues te van a reconocer que naciste en el otro país, sí, y eso va a quedar en cada documento. Pero al final ya México te va a considerar como un nacional, para bien y para mal, ¿ok? Para mal, en casos como el que te digo, en el cual puede existir esto. Mira, me tocó un comentario que me llamó una vez la atención. Que no me gusta mucho meterme en el caso concreto o evitar el nombre, pero sucedió con una ciudadana de origen francés, en donde el gobierno francés estuvo todo el tiempo pugnando por la libertad de ella y hubo todo un tema internacional. Entonces, una buena amiga mía que se iba a naturalizar mexicana y era francesa, ella tomaba como referencia ese caso, en donde decía, ¿y qué pasaría si aquella chica hubiese sido naturalizada? No hubiera podido intervenir directamente el gobierno francés. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Ok, y es Y la un... verdad es bastante fuerte, pero ese puede ser uno de los razonamientos. Ahora, si me recomiendas de realizar la naturalización, yo digo que sí, y te digo que sí porque al final tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, si un extranjero, no importa de qué nacionalidad venga, ni si es temporal o permanente, quiere comprar una propiedad dentro de los 50 kilómetros en la costa y 100 en la frontera, acuérdate que no lo va a poder realizar de forma directa. Y entonces tiene que recurrir o a fideicomisos o a otro tipo de vehículos jurídicos, pero a través de sociedades y demás, pero no lo pueden hacer de forma directa. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Y otro que siempre digo es, por temas laborales y por temas de discriminación,
Muchas veces te pasa que llega alguien, tuviste un altercado en el súper o lo que tú quieras, o sea, terminaste a pleito y resulta que te van a decir, claro, el extranjero, cuando a lo mejor posiblemente tus hijos y toda tu vida y tu negocio lo llevas a México desde hace 20 años. Entonces ahí es cuando dices, yo creo que sí te conviene. Y la última, así como anécdota, te podría decir, tú nunca sabes a qué día tuviste un vuelo de 8, 10 horas, 15 horas, llegaste a México, te sentías mal y te agarró justamente la mala suerte de que ese mismo día la persona que te atendía de migración, algo te malinterpretó, te malentendió, y entonces te va a pasar al cuartito y el trato que vas a tener, por más que seas permanente, no deja de ser extranjero. O sea, sí es un tema interesante. En cambio, como mexicano, evidentemente la discusión podrá pasar por otro lado, pero si el trámite es correcto y legal, no te va a poder hacer absolutamente nada. Excelente. Ahora, una de las preguntas que nos han hecho mucho y se la queremos preguntar es, ¿todavía aplica o en qué consistía esta famosa frase que le aplicaban a los extranjeros de, ¿sabes qué? Te vamos a aplicar el 33 constitucional y que te regresen a tu país. A ver, la frase existe, está dentro de la Constitución, si la leen hoy en día sigue estando el famoso 33. Ajá. Y México sigue siendo muy celoso en estos temas, o sea, y ahí creo que es un tema histórico, o sea, a ver, México con el tema de la migración, en algunas cosas es bastante la migración y con el trato con los extranjeros, pese a que nuestra composición es, yo siempre diré que nuestra identidad nacional la tenemos que considerar como la suma de las dos culturas, la cultura prehispánica y la cultura europea, principalmente española. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que uno de tus componentes sociales o sociológicos o demográficos es inmigrante, normalmente no tenemos una política muy amable para los inmigrantes. Y de hecho sigue teniendo muchas limitaciones. Creo que te podría, cuando vayamos más adelante a concluir, darte muchos ejemplos de las limitaciones que tienen los extranjeros aún con esta legislación. Creo que ahí fue una parte en donde la ley no quedó del todo bien y entonces generó una laguna. Pero regresando al tema del 33, que es el que comentamos, ¿qué sucede? Lo que pasa es que claramente te dice que el Ejecutivo podrá, en todo caso, pues, pedirle que alguna persona sea expulsada del país, y ese es el fundamento. ¿Qué siente por el Ejecutivo? Pues normalmente todos pensamos en el poder ejecutivo como el presidente, ¿no? Y así, y si lo analizas de forma vertical hacia abajo, pues podría decir la Secretaría de Gobernación y entonces el Instituto Nacional de Migración, y entonces estarías hablando de que quien puede ejercer esa facultad, en todo caso es el presidente o la gente que compone el poder ejecutivo, pero no es que cualquier ciudadano, o sea, yo no puedo agarrar y veo un extranjero, me cayó mal, me dijo malas palabras y le digo yo, te voy a aplicar el 33. O sea, ese es uno de las grandes mitos y leyendas, pero además es un acto discriminativo para chiste o para mal. O sea, me tocó que muchos clientes y amigos te decían, pues es que de repente en mi trabajo agarró un tipo y me dijo, te voy a aplicar el 33. ¿Y quién era? No era mi compañero de trabajo, pero estaba enojado conmigo y me dijo que me iba a aplicar el 33 y yo la verdad es que me quedé con esa duda. Digo, mira, pues salvo que sea el presidente, que creo que no trabajas con el presidente, o si lo ves hacia abajo verticalmente, sea alguien del Instituto Nacional de Migración, no habría forma, ¿ok? Pero sigue estando. Y tiene una razón importante. Yo creo que también acá hay un punto histórico. En 1821, ya con la independencia, México le permite a ciudadanos estadounidenses colonizar Texas y les pide ciertas condiciones. Normalmente una era que respetaran al gobierno central, le pide que hablen castellano, que no sean esclavistas y que evidentemente que profesen la religión católica. Te estoy hablando de 1821. Para 1836, o sea, 15 años después, en San Antonio, Texas, condado de Béjar, en ese momento,
la gran mayoría eran ciudadanos estadounidenses, en donde evidentemente no iban a hablar castellano, en donde evidentemente eran protestantes, y en el momento en que tuvimos todos estos cambios entre centralistas y federalistas, lo primero que hicieron fue decir que Texas se independizaba, y entonces de repente tú vas y ves los apellidos de los libertadores tejanos, y pues qué raro, pues, si los tejanos eran parte de México, ¿cómo es que todos tienen apellidos anglosajones? Entonces, ese es el tema en donde jurídicamente se armó todo un tema interesante en el cual tú le permitiste colonizar a la gente y de repente esa misma gente pues adquirió una serie de derechos y obviamente las consecuencias ya las sabemos. O sea, tuvimos una independencia por parte del estado de Texas y es lo que normalmente son como aquellos pequeños antecedentes que hacen que te vuelvas tan nacionalista y un país que tuvimos tantas invasiones y demás. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues que evidentemente no vayas a tener la posibilidad de que jurídicamente, en un país que respeta las leyes, que jurídicamente gente de otro país pueda empezar a comprar territorio en los 100 kilómetros de la frontera o en las costas, por razones estratégicas. Esas son las limitaciones. Perfecto. Entonces todavía existe el 33 y solo lo puede ejercer el titular del Ejecutivo. Perfecto. Sí. Y me gustaría ahora que, ya para ir cerrando, como dicen, este programa, porque el tiempo es muy envidioso y no nos deja oportunidad, pero sí me gustaría hacerle algunas preguntas últimas. Una de ellas es lo que nos platicaba usted hace un rato, de cómo sería esto de mexicanos de primera y de segunda, por así decirlo. A ver, ¿qué es lo que sucede normalmente? Te dicen que cuando te naturalizas, adquieres todos los derechos. Y dirías, bueno, pues sí, nada más que esa persona que está naturalizada no puede, de entrada, continuar con las dos nacionalidades en México. Siendo que si tú eres mexicano, pero alguno de tus padres es extranjero y tiene derecho a esa segunda nacionalidad, no tendrías problema en poder presentarte como mexicano o como español o como argentino o como estadounidense. Sí. No puedes salir como del país, o sea, aunque seas mexicano con nacionalidad argentina o con nacionalidad estadounidense por nacimiento. Normalmente lo que tienes que hacer es salir con el pasaporte mexicano. Pero lo que te quiero decir es que al final, si un extranjero que se naturalizó mexicano utiliza, por la razón que tú quieras, nuevamente la nacionalidad extranjera, la podría perder. La extranjera. La mexicana. Sí. Cuando tú te naturalizas, te obligan a renunciar a la otra nacionalidad. O sea, Relaciones Exteriores te obliga a firmar un papel en el cual estás renunciando a la protección y a los derechos que te da la nacionalidad que tenías. ¿Ok? Entonces, en México solamente te puedes comportar como mexicano. Si te llegan, imagínate el caso de que de repente alguien que ya se naturalizó y va algún día y viaja o hace algún trámite o lo que tú quieras, o se vuelvan a manifestar diciendo, sí, yo soy español, pues agárrate, a ver, espérame, tú te naturalizaste, tú hiciste una renuncia, faltaste a esto, y entonces te pueden cancelar, te pueden revocar la nacionalidad mexicana. Pues, no es para siempre. En cambio, eso no le pasaría a una persona que nació en México, que a lo mejor tu padre o tu madre es español o estadounidense, y entonces tienes por derecho esa nacionalidad, y entonces lo que va a suceder es que vas a tener, por un lado, esa primera nacionalidad y también la mexicana. O sea, porque naciste acá y no te la pueden quitar. Ese es el punto. ¿Okay? Ahora, mexicano de primera y de segunda. Hay ciertos puestos en México en donde no se admite el que una persona que es naturalizada pueda acceder a ellos. Entre ellos, la presidencia de la República. O sea, una persona no nacida en México, aunque sea mexicano, no puede ser presidente. Y ciertos puestos también.
Uno de ellos es jugar en las Chivas. No, pero ese es un ejemplo, o sea, donde dices, oye, ¿y por qué no le das, digo, te lo llevo a un tema, digamos, más cómico, pero dices, bueno, en la selección tienes naturalizados y cumples con todos los derechos. Y en las Chivas, pues, alguien en las Chivas podría perfectamente decir que es un tema discriminativo. Porque, pues entonces, ¿de qué sirve que seas mexicano y no puedas ser convocado? O sea, ¿dónde dice que solamente en mexicanos por nacimiento pueden ser los que juegan en tal o cual equipo? Cuando al final se supone que tienen los mismos derechos, ¿no? Ahora, te diría cuál es el punto para mí más interesante o más importante de todo esto. Es verdad que existe un cierto número de personas, y esto lo digo a título personal, de lo que yo he visto, que en realidad no tienen vínculo con el país. O sea, así como hay gente que puede quedarse como residente permanente, que incluso se va al país, y tú los ves que tienen un afecto, un compromiso y un vínculo con el país, que dices, wow, usted es mexicano aunque no haya nacido acá, como el caso de nuestra famosa Chabela Vargas, que los mexicanos nacen donde ya lo sabes qué, les da la gana. También tienes casos en donde de repente me tocó una vez un caso, una persona que acompañé ahí a Relaciones Exteriores, y le pregunté, ¿y usted por qué se quiere naturalizar? No sabe qué decir, y dice, porque quiero poner un restaurante. Le dice, bueno, para eso no necesito ser mexicano. Bueno, la verdad es que estoy harto de estos trámites que son cada año, ya no quiero que me estén molestando y por eso es que me quiero naturalizar. Y entonces la verdad es que tú te quedas, entonces no tienes ningún vínculo, no te interesa el país. Es un tema administrativo. Y eso también a veces pega, y pega cuando de repente te viene ese recuerdo de lo que hablábamos de 1821 y 1836, en donde de repente dices, uy, de hecho, a ver, siempre te quedan esos temas y esas reminiscencias en donde te decían personas que no pudieron acceder a la presidencia justamente por tener un padre o madre extranjera. O sea, en alguna época. Hoy en día se permite, el caso de Fox fue muy claro, era de madre española, pero años antes hubiera tratado de ser presidente Carlos Hank González y no podía porque justamente el padre era alemán. Entonces, son los ejemplos en los cuales fue cambiando y volviendo al tema de la naturalización, ahí es cuando puedes hablar de mexicanos de primera y de segunda. Si tus dos padres fuesen extranjeros, no puedes acceder tampoco a la presidencia. Y ahí también estás hablando de mexicanos de primera y de segunda. O sea, creo que podríamos hacer toda una serie de ejemplos en los cuales verías que sí hay distinción, ¿eh? No, y es interesante este tema y gracias por platicarlo. Maestro, y pues ya como dicen, para ir cerrando, pues una de las preguntas que más nos hacen es, ¿cómo sería un proceso migratorio? Es decir, llega una persona, una persona extranjera, y dice, bueno, ya llegué al país, ¿qué debo hacer? Y va con un abogado. ¿Cómo es este procedimiento administrativo para regular a esta persona en México, por así decirlo? Bueno, voy a comenzar con las personas que vienen por una oferta laboral, ¿ok? Perfecto. Entonces, una persona que llega a México o que está en el extranjero para que pueda trabajar en México requiere de una oferta de trabajo. Y para que pueda recibir una oferta de trabajo, esa empresa debe contar con una autorización que se llama constancia empleador. Entonces, te lo pongo en este caso. Tienes una persona de nacionalidad chilena que lo van a contratar en México. Entonces, puede ser que ya haya llegado a México. Si llegó a México, no puede trabajar porque seguramente ingresó como turista. Entonces, no puedes trabajar, hay que aclarar. O como visitante persona de negocios y no puedes trabajar hasta que no tengas la autorización. Entonces, lo lógico, lo normal, como está prevista la ley, es que esa persona que antes de que llegue a México ya tiene una oferta laboral y entonces cuando ingresa a México ya viene con todos los papeles arreglados, como normalmente pasa en la mayoría de los países en su proceso migratorio. En el caso de México, vamos al caso de esta persona que está en Chile y hay una empresa en México que se dedica, no sé, a la moda. Bueno, esa empresa que se dedica a la moda o a lo que tú quieras, primero tiene que tener esa autorización. ¿Cómo se llama esa autorización? Se llama constancia empleador. Y esto significa, le ponemos patitos, si tú quieres, a esa empresa.
Entonces, para que Patito pueda contratar al señor que viene de Chile, necesita Patito antes acudir a migración. ¿Para qué va? Pues para decirle, oye, somos Patito y queremos traer a una persona de nacionalidad chilena. ¿Qué te van a pedir para hacerte esa autorización, para darte esa autorización? Lo que te van a decir es, pues compruébame que Patito existe, o sea, acta constitutiva. Compruébame que quien está firmando por parte de Patito tiene poderes. Entonces te van a pedir el poder. Te van a decir, oye, ¿y cómo sé que el señor Juan Negrete realmente es el apoderado? Entonces me van a pedir una identificación oficial tuya. Luego te van a pedir la declaración de impuestos de Patito, porque podría ser, y esto es muy común, Sí. que de repente alguien constituyó una sociedad y hace 20 años que la tiene guardada en el cajón y la tiene sin operaciones, en suspensión. Y viene el primo de un amigo, te dice que necesita una empresa y la saca del cajón y hace años que no opera. Pues por eso te piden la declaración, para ver que esté bien, pero también para ver que estás en operación. ¿Ok? Te van a pedir un comprobante, te van a decir, pues, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes el acta, tienes todo esto que ya te mencioné, pero la empresa dice que es de Monterrey. Entonces te van a decir, pues vete a Monterrey a hacer el trámite. Y otra cosa que te van a estar pidiendo, pues obviamente es la lista de empleadores. Ahí también hay un tema interesante, en donde hay veces que cada autoridad, y a pesar de que es federal, cada autoridad le da una interpretación. El artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo te da una restricción de que no puedes tener más del 10% de personal extranjero. Entonces, imagínate cuando estás hablando, 10% suena mucho y poco, según quién. Si estás hablando de una empresa de 1,000 personas, pues el 10%, pues estás hablando ya de una cantidad importante. O sea, tienes un margen grande. Sí. Si estás hablando de una empresa en donde a lo mejor son 8 personas y 4 son extranjeros porque venta, lo cual trámite, evidentemente no entras y ahí se te complica. Y ahí depende ya de cada autoridad, de cada delegación, la interpretación, porque hay algunos que lo llevan a rajatabla y llegan y te dicen, oye, perdón, pero tú no tienes suficientes mexicanos, entonces no puedes hacer la contratación. Y hay otras delegaciones que no te lo piden, o sea, que esa parte en particular no te hacen problema con ello. ¿Ok? Entonces, ahí es un tema también la discreción. Ok. Ese es por el tema de laboral que estábamos hablando. Pero... Sí. Laboral, pero que el Instituto Nacional de Migración sí les pide. Ahora, para continuar y para terminar con el tema del proceso, entonces, sí, ¿qué va a pasar? El extranjero lo tienes en Chile, la empresa de Patito ya le diste tu constancia empleador, entonces va Juan Negrete en representación de Patito, presenta el trámite en migración y dice que quiere traer al señor Patricio Aravena, ¿ok? Que es chileno. Ah, perfecto. Entonces, revisen la documentación, revisen la constancia empleador y si está todo bien te van a dar la autorización. ¿Qué va a suceder una vez que tienes la autorización? Que ese extranjero, don Patricio Aravena, chileno, va a acudir al Consulado de México en Chile para que le hagan una entrevista. Ojo, no por ser chileno tiene que ir a fuerza al de Santiago. Podría hacerlo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. O sea, eso es un tema importante. Porque hay gente que de repente llega a México y estando acá, dice, oye, me tengo que regresar a mi país. No, lo puedo hacer en Guatemala, lo puedo hacer en Belice, en Costa Rica, en Estados Unidos, en cualquier consulado de México, la entrevista. ¿Para qué es esa entrevista? ¿Qué es lo que te van a pedir? Lo que te piden es lo normal, te van a decir, a ver, señor, Patricio, dígame, ¿usted ¿dónde va a trabajar? Pues en una empresa que se dedica a la moda. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Qué se dedicaba en Chile? No, bueno, en Chile me dedicaba a la gastronomía. Entonces te van a decir, a ver, acá hay una incongruencia y eso es lo que normalmente tratan de ver. Y también no nos olvidemos que lo que buscan también es pues, tratar de ver que no sea gente que de repente sean en el crimen organizado internacional, que vengan y estén haciendo, porque hay muchísimos problemas con prácticas pues de corrupción o prácticas de contrabando y demás por extranjeros. No solamente somos los mexicanos, sino también existen bandas de otros países que llegan a México y no llegan precisamente ni por amor, como dijimos, ni por trabajo, ni estudios, sino llegan a delinquir. Y entonces, tú como persona que tiene que dar autorizaciones, tienes que revisar pues que la gente que va a llegar no va a hacer estos. Ahora, ya que pasaste por esa entrevista del consulado,
ya ponen en tu pasaporte chileno, el caso de este Patricio, del que estamos hablando, te ponen una calcomanía que es la visa. Cuando vienes a México, o sea, inmediatamente después viajas a México, entras y le dices al del aeropuerto, vengo a hacer el canje. Ah, perfecto. Te da un papelito que se llama FMM, Forma Migratoria Múltiple, que es la misma, el mismo papel que le dan a la gente que viene de otro país como turista o como visitante personal de negocios. Con ese documento lo que haces es que vas al Instituto Nacional de Migración, en este caso en la Ciudad de México, acá en Ejército Nacional, y ahí lo que haces es que simplemente acudes a migración, haces lo que se llama un canje y te van a dar una credencial. Y entonces ya ahí tú dices si lo quieres pagar por un año, por 4 años. Eso es lo que sucede. Creo... Ajá. Adelante, sí, adelante. adelante, por favor. Por ejemplo, pero ¿qué pasa en el hecho de, por ejemplo, si llega un inmigrante, es decir, entra de una forma ilegal, por así decirlo, dentro del territorio, o una persona que entra como turista, pero después dice, no, pues ya entré como turista, ¿qué crees? Pues me quiero quedar aquí, ahí, ¿qué pasaría en estos dos supuestos, por ejemplo? Es muy bueno tu comentario. A ver, el que entra como irregular se puede regularizar. La ley general de migración te contempla la regularización. Pero, por ejemplo, aquel que entró como turista y no está irregular, está legal y su condición es de turista, eso no quiere decir que pueda hacer lo que antes sí existía con la Ley General de Población, que se llamaba cambio de característica migratoria, que cambiaba de la característica migratoria de ser turista a ser la de una persona no inmigrante, ya para trabajar. Eso cambió. Hoy, si tú estás como turista, no importa, o sea, no lo puedes conectar jamás con el otro. O sea, por eso te decía que no importa si la persona está en México o está en su país o en cualquier parte del mundo, el proceso se tiene que seguir de la misma forma. Aunque estés en México y te den la autorización, o sea, podría pasar esto. Viene Patricio Aravena se vino a vivir a México porque pensó que lo podía hacer antes. Ah, maravilloso. Nada más que en esos 3 meses que él está en México no va a poder trabajar. 1. 2. Cuando salga la autorización, va a tener que ir a un consulado de México, sí o sí. El procedimiento lo tiene que hacer de todas formas, de la misma forma. Entonces, normalmente te dicen, si tengo visa para Estados Unidos, me voy a Estados Unidos o me voy a Guatemala, o me voy a Belice, o Costa Rica, cualquier otro país. Ok. Y todo eso se haría a través del consulado o a través del Instituto Nacional de Migración ya en México. Es muy importante esto. Migración lo ve en el 100%, en el 95% lo ve, es un trámite del Instituto Nacional de Migración. O sea, quien decide y demás es el Instituto Nacional de Migración a través de la Secretaría de Gobernación. Pero hay una parte en la cual coadyuva la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Dónde? En la entrevista, porque lo detectaste muy bien. Si vas a un consulado, el consulado al final depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues hay una entrevista en donde mete su pie, o su pierna, o su ayuda, o su mano, su brazo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Perfecto. Pues querido maestro, gracias de verdad, el tiempo se nos fue, pero no el tema y no las oportunidades de seguir platicando. Realmente agradecemos mucho que nos haya brindado parte de su tiempo, sobre todo para ilustrarnos, platicar con toda la comunidad universitaria, los jóvenes, pues temas que se vuelven realmente interesantes en la práctica y a lo largo de la vida cotidiana de un abogado. Y pues es un gusto haberlo tenido en este espacio y como le dije, que sea la primera de muchas otras, maestro. No, muchísimas gracias, Juan. De verdad, gracias a ti, gracias a la facultad. Y nada más quiero cerrar diciendo que es una práctica que afortunadamente no está tan contaminada de corrupción. O sea, evidentemente puedes encontrar casos como en todo, pero lo que te quiero decir es, el extranjero puede hacer por sí solo el trámite, no necesita de un gestor, no te piden dinero. O sea, si llevas todos los documentos lo puedes lograr. Evidentemente, debo decir que sí, se dan casos y depende de cada delegación de cada estado. Pero al menos de lo que a mí me toca vivir en la Ciudad de México y en otros estados donde trabajamos, nunca nos ha tocado casos en donde un trámite no salga. Y los que nos ha tocado, pues evidentemente habremos dejado de trabajar en esa delegación. Pero para aquellos jóvenes que están pensando en temas de migración, o sea, que sepan
que es un lugar en donde no está, a Dios gracias, no está tan contaminado por el tema de la corrupción, y que lo importante es que sepan dar el valor agregado. O sea, los invito a aquellos que les interese. O sea, no es un tema, como muchos dicen, no, bueno, gestor o de coyote, no, es un tema en donde si eres un buen abogado, puedes llevar el trámite, es un tema de derecho administrativo, y sobre todo el punto es, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Por qué una persona llegaría con un abogado para que le haga el trámite migratorio cuando lo pueda hacer? A ver, por un lado, por la experiencia, porque ese abogado siempre lo hace todo el tiempo. Por otro lado, por la responsabilidad. O sea, porque hay una responsabilidad en el momento que tomas un asunto y evidentemente te comprometes a llevarlo de forma correcta y adelante. Y sobre todo hay un tema importante en donde el cliente tiene que saber que lo que tú le estás ayudando es con tu experiencia y con tu tiempo. Porque, o sea, un trámite migratorio te lleva tiempo el estar completando los formatos, el llenarlo, el hacer los pagos en el banco de pago de derecho y el estar ahí formado horas y horas y saber cuál es. Eso tiene un tiempo. Y hay gente que llega a México y que no lo quiere hacer. O sea, nadie les prohíbe hacerlo. Pero a lo mejor te imaginas que el directivo de una empresa pues dice, mira, yo prefiero pagarle a alguien para que vaya en mi representación y haga el trámite por nosotros. Y lo mismo las empresas, no tienen ganas de meterse en el tema de estos. Entonces, aquellos jóvenes abogados que se quieran dedicar a una rama que sea buena, que sea noble, derecho migratorio lo es. O sea, de verdad no está contaminado, es un lugar muy, muy agradable. El Instituto Nacional de Migración hoy en día están funcionando muy bien, lo digo sinceramente. A partir de que llegó el último comisionado, tuvieron unos cambios importantes. Siempre habrá quien se queje, pero yo lo que te puedo decir es que hubo un momento que los trámites estaban en 4 meses, ya con esta nueva administración. O sea, me refiero, hoy en día tenemos al comisionado Garduño, antes de él había otro comisionado, el comisionado Tonatiu, y si bien veníamos ya con un rezago, un trámite que era de un mes más o menos en promedio, y de acuerdo a la legislación, se iba hasta 4 meses. Entonces, imagínate, si primero tenías que hacer la constancia ampliadora, o sea, la autorización de la empresa, y luego el trámite de la visa, estabas hablando de 8 meses, o sea, era totalmente inviable. Hoy la constancia te la resuelven en 2 o 3 semanas, y algunas renovaciones de esto te lo resuelven en un día, 2 días, y el trámite posiblemente entre 2 y 3 semanas. O sea, se lograron cambios importantes. Por eso te insisto, es un tema interesante en donde lo que tienes que buscar, si va alguien a ofrecer este servicio, no es el tema de decir yo te lo saco antes, yo tal. A ver, eso es la parte en donde tienes que evitar como persona con ética y demás, no caer en esto porque nadie te saca las cosas antes por un tema simplemente que le caíste bien. Tristemente, cuando alguien te lo hace en ese sentido, lo que está buscando es una dádiva o algún tipo de favor. Y eso es lo que no nos conviene si queremos evitar prácticas de corrupción. Y, la parte de la que vuelvo a decir es, si tú vas a dar ese servicio, pues prométele lo que te dice la ley y vas a ver que lo vas a poder sacar. Así que nada, Juan, o sea, muchísimas gracias. Les recomiendo ampliamente que aquellas personas que estén interesadas lo intenten, que si tienen alguna duda se acerquen a nosotros con mucho gusto, sobre todo a los estudiantes y para la gente que quiera verlo, encantados. Es una materia muy bonita. Y nada, me despido agradeciéndote el momento. Ha sido un placer y que sea la primera de últimas, como bien dices. Yo encantado. Muchas gracias, maestro, y estoy seguro que así será y lo seguiremos molestando. Y gracias por compartirnos esta información. Agradecemos al doctor Roy Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas. Por favor, usted que nos ve, suscríbase a este canal, comparta, difunda, porque como ya lo vi, es un tema que puede ser de gran ayuda y gran utilidad a un amigo, a un familiar, a un vecino. A veces hacemos mucho bien compartiendo la información, que para eso es. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima, maestro. Nos vemos. Felicidades.